Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es César Taboada Barroso. Le voy a estar explicando lo que es el equilibrio en el mercado de trabajo y la determinación de los salarios. Bueno, como primer punto le voy a explicar lo que es el equilibrio en el mercado laboral. Y este es cuando se alcanza la cantidad de trabajadores que las empresas desean contratar. eh, es igual a la cantidad de personas que buscan empleo al salario vigente. Este punto de equilibrio determina el nivel de empleo y el salario promedio en la economía. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que el mercado laboral es como una balanza. En un extremo, perdón, tenemos a las empresas que demandan trabajadores para producir bienes y servicios, y de otro lado tenemos a los trabajadores que ofrecen su tiempo, habilidades a cambio de un salario. Este equilibrio se alcanza cuando esta balanza está perfectamente nivelada, es decir, cuando la cantidad exacta de personas que las empresas quieren contratar coinciden con la cantidad de personas que están dispuestas a trabajar al salario que se está ofreciendo. Y bueno, como siguiente punto tenemos los actores que influyen en el equilibrio del mercado laboral. Y pues como primer punto tenemos el salario. El nivel de los salarios influye directamente en la oferta y la demanda de trabajo. Salarios más altos suelen aumentar la oferta, pero pueden disminuir la demanda. Dentro de este punto tenemos otros, como por ejemplo el efecto de la sustitución, donde los salarios más altos pueden incentivar a las personas a buscar empleo, ya que el costo, perdón, de oportunidad de no trabajar aumenta. Tenemos el efecto renta, que por otro lado, perdón, los salarios más altos pueden reducir la necesidad de trabajar para muchas personas, ya que pueden satisfacer sus necesidades con menos horas laboradas. También tenemos el salario de reserva, que es donde el salario mínimo que un trabajador está dispuesto a aceptar para ofrecer su trabajo. Si el salario de mercado es inferior al salario de reserva, el trabajador preferirá pues no trabajar. Como siguiente punto tenemos el de la productividad, donde un aumento en la productividad de los trabajadores puede incrementar la demanda de trabajo, ya que las empresas pueden producir más con la misma cantidad de trabajadores. Igual, en este punto tenemos otros pequeños, como por ejemplo la adopción de nuevas tecnologías, que estas pueden aumentar la productividad de los trabajadores, permitiendo a las empresas producir más con menos empleados. Pero también tenemos el punto del capital humano, donde la educación y la capacitación de los trabajadores aumentan su productividad y por lo tanto su valor para las empresas. También tenemos organización del trabajo, donde una mejor organización y una mejor gestión empresarial pueden aumentar la eficiencia y la productividad. Como siguiente punto, también tenemos el punto de las políticas gubernamentales, y esta es donde entran las políticas fiscales y las políticas monetarias, así como las regulaciones laborales pueden influir en el equilibrio en el mercado laboral. Por ejemplo, ¿no? Un aumento del salario mínimo puede reducir la demanda de trabajo, especialmente entre los trabajadores menos calificados. También dentro de este tenemos, igual que nosotros, algunos subpuntos importantes que voy a explicar ahorita, como por ejemplo el del salario mínimo, que como ya mencioné anteriormente, un aumento del salario mínimo puede reducir la demanda de trabajo, especialmente en sectores con bajos márgenes de beneficio. También tenemos los impuestos, donde los impuestos sobre la nómina pueden aumentar los costos laborales para las empresas y reducir la demanda de trabajo. Tenemos los subsidios al empleo, donde pueden reducir los costos laborales para las empresas y aumentar la demanda de trabajo. También tenemos las regulaciones laborales, y aquí es donde entran las leyes laborales, que pueden proteger a los trabajadores y puede aumentar los costos laborales para las empresas, pero también pueden mejorar la productividad al reducir la rotación de personal y al aumentar la satisfacción laboral. Y bueno, como siguiente punto vamos a hablar sobre el rol de las expectativas. El rol de las expectativas de los trabajadores y las empresas sobre el futuro de la economía también juegan un papel crucial,
Si las expectativas son positivas, las empresas pueden estar más dispuestas a contratar y los trabajadores pueden estar más dispuestos a buscar un empleo. Las expectativas tanto de los trabajadores como de las empresas actúan como una especie de autocumplido profético, ¿no? En el mercado laboral, imagina que son como unos lentes a través de los cuales vemos el futuro económico. Si estos lentes están empañados por el optimismo, tendemos a tomar decisiones que refuerzan ese optimismo, ¿no? Y por el contrario, si están nublados o los tenemos empañados y así, por el pesimismo, nuestras acciones tienden a confiar nuestras peores predicciones. Bueno, y se ha de estar preguntando cómo influyen las expectativas en el mercado laboral, ¿no? Bueno, dentro de esto tenemos las decisiones de contratación, donde las expectativas positivas son si las empresas anticipan un crecimiento económico sólido y una demanda creciente de sus productos, estarán más inclinadas a contratar nuevo personal para satisfacer esa demanda futura. Tenemos también dentro de esta la expectativa negativa, en donde si las empresas temieran o temen una recesión o una disminución de la demanda, pospondrán las contrataciones o incluso realizarán despidos. Tenemos también dentro de el punto la disposición a buscar empleo por parte de los trabajadores, donde las expectativas positivas son si los trabajadores creen que encontrarán un empleo bien remunerado rápidamente, estarán más dispuestas a buscar activamente un nuevo trabajo o cambiar de empleo por uno que les deje más ganancias. Por otro lado, tenemos las expectativas negativas, que si los trabajadores temieran que el mercado laboral esté saturado y en este sea más difícil encontrar un empleo, y pueden retrasar su búsqueda o incluso abandonar su búsqueda por completo, ¿no? También tenemos el punto de la inversión, donde las expectativas que son positivas es donde las empresas con expectativas altas al futuro invertirán más en equipos, tecnología, expansión, lo que a su vez va a generar más empleo. Por otro lado, tenemos las expectativas negativas también de esto, donde las empresas reducirán sus inversiones, lo que puede llevar a una disminución del empleo o incluso a despidos. También podemos tener como expectativas de consumo, donde las expectativas positivas son cuando los consumidores esperan un futuro próspero, donde van a aumentar su gasto, lo que estimulará la demanda de bienes y servicios y por lo tanto el crecimiento del empleo o la creación del empleo. También tenemos las expectativas que pueden ser negativas, donde si los consumidores temen una recesión, reducirán su gasto, lo que puede llevar a una desaceleración económica y una pérdida de empleos. Bueno, como siguiente punto tenemos las políticas para el mercado laboral. Y pues los gobiernos implementan diversas políticas para influir en el mercado laboral y lograr un equilibrio más favorable. Como primer punto tenemos las políticas monetarias, que es donde los bancos centrales utilizan herramientas como la tasa de interés para influir en la demanda agregada y por lo tanto en el mercado laboral. Al ajustar la tasa de interés de los bancos influyen en el costo del crédito. Una reducción en la tasa de interés hace que los préstamos puedan ser más baratos, lo que pueda estimular la inversión y el consumo y por lo tanto aumentar la demanda de bienes y servicios. A su vez, esta misma demanda genera más demanda de contratación. También tenemos las operaciones de mercado abierto, que es cuando la compra y venta de bonos por parte del Banco Central pueden inyectar o retirar liquidez de la economía, afectando así a las tasas de interés y la actividad económica. También como siguiente punto tenemos las políticas fiscales. Los cambios en el gasto público y los impuestos pueden afectar la demanda agregada
y el nivel del empleo. Al aumentar el gasto público en áreas como infraestructura, educación, salud, el gobierno puede estimular la demanda agregada y crear empleo. Tenemos también la reducción de los impuestos que pueden aumentar el ingreso disponible de las empresas y de las personas, lo que puede estimular el consumo y la inversión. Por el contrario, el aumento de los impuestos puede reducir el gasto y la inversión. También tenemos los programas de transferencia, como son los subsidios al desempleo o beneficios sociales, donde estos nos pueden ayudar a estabilizar la demanda durante recesiones o proporcionar un colchón de seguridad para los trabajadores. Como siguiente punto tenemos las políticas laborales, que aquí es donde entra la regulación de labores, el salario mínimo, las leyes de protección al trabajador. Esto puede influir en las condiciones de trabajo y en la negociación colectiva. Dentro de esta también tenemos las leyes de protección al trabajador, que establecen normas como las condiciones de trabajo, seguridad laboral, la discriminación, etcétera, ¿no? Si bien pueden mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, también pueden aumentar los costos laborales para las empresas. También tenemos la negociación colectiva, facilita la negociación entre sindicatos y empresas para establecer salarios y condiciones laborales más dignas. Los sindicatos pueden ayudar a mejorar los salarios y las prestaciones de los trabajadores, pero también pueden reducir considerablemente la flexibilidad de las empresas. Y bueno, como siguiente punto tenemos el desequilibrio en el mercado laboral, que es cuando el mercado laboral no está equilibrado, y en esta se pueden producir situaciones como el desempleo y la inflación. El desempleo ocurre cuando la cantidad de trabajadores que buscan empleo es mayor que la cantidad de puestos de trabajo disponible. Tenemos diferentes tipos de desempleo. El cíclico, que está relacionado con las fluctuaciones del ciclo económico. Este aumenta durante las recesiones y disminuye durante las expansiones. Tenemos el estructural, que ocurre cuando las habilidades de los trabajadores no coinciden con las demandas de los empleadores, o cuando hay barreras geográficas o de información que impiden encontrar un empleo. El friccional, que se puede dar durante el tiempo que ocurre entre un trabajador, donde ocurre durante un trabajador pierde un empleo y encuentra otro. Ese es el desempleo friccional. Genera consecuencias notables como la pérdida de producción, donde los trabajadores desempleados no contribuyen a la producción de bienes y servicios. Tenemos en costos sociales, donde el desempleo puede generar tasas de pobreza altas, desigualdad, problemas de salud mental y desintegración social. También tenemos la presión a la baja sobre los salarios. Un exceso de oferta de trabajo puede presionar a la baja de los salarios, debido a que, si las empresas ven que hay muchas personas buscando empleo, pues obviamente van a bajar el salario, porque van a decir que cualquier persona va a tomar empleo por necesidad, ¿no? Entonces no va a ser necesario como que cuidar esa parte de aumentar el salario para que se queden sus trabajadores. También tenemos el punto de la inflación, que puede ocurrir si la demanda de trabajo es muy alta y las empresas aumentan los salarios para ofrecer a los trabajadores, lo que puede generar presiones inflacionarias. Las causas son la demanda excesiva. Cuando las demandas de bienes y servicios superan la capacidad de producción de la economía, los precios tienden a aumentar. También tenemos el aumento de los costos de producción, que es si los costos de producción, como los salarios o el precio de las materias primas, aumentan significativamente, las empresas pueden trasladar estos aumentos a los precios de venta.
Tenemos también las expectativas de inflación. Esto es cuando los agentes económicos esperan que los precios aumenten en el futuro y pueden acelerar sus compras, lo que puede generar una espiral inflacionario. Dentro de estas también tenemos consecuencias, que es la pérdida del poder adquisitivo, donde la inflación erosiona el valor de la moneda, lo que reduce el poder adquisitivo de los consumidores, y esta puede generar una incertidumbre. También tenemos la distorsión en la asignación de recursos, donde la inflación puede distorsionar las señales y precios que dificultarán la toma de decisiones en inversión. Dentro de estos también tenemos la curva de Phillips, no sé exactamente cómo se pronuncie, donde tradicionalmente se ha considerado que existe una relación inversa entre la inflación y el desempleo. A medida que disminuye el empleo, la inflación tiende a aumentar. Sin embargo, esta relación no siempre se cumple y puede variar a lo largo del tiempo. Y bueno, como siguiente punto tenemos el mercado laboral y el ciclo económico, y estos están estrechamente vinculados. ¿Por qué? Porque durante las expansiones económicas la demanda de trabajo tiende a aumentar, lo que produce el desempleo. Por el contrario, durante las recesiones la demanda de trabajo disminuye y el desempleo aumenta. Y bueno, como siguiente punto tenemos los mecanismos de determinación salarial, donde el primer punto podemos ver que es el salario mínimo, donde el gobierno federal a través de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos establece un salario mínimo general y profesional que debe ser respetado por todos los empleadores. El impacto que este tiene influye directamente en los salarios de los trabajadores de menor calificación, estableciendo una base salarial y protegiendo su poder adquisitivo. Sin embargo, un aumento excesivo puede generar desempleo si las empresas no pueden absorber el costo laboral. Tenemos también los convenios colectivos, y aquí es donde entran los sindicatos y las empresas que negocian convenios colectivos que establecen salarios, prestaciones y condiciones laborales para los trabajadores de una determinada empresa o sector. El gobierno puede intervenir, en estas negociaciones para garantizar que se respeten los derechos de los trabajadores y los convenios entre los colectivos, sean justos y equitativos entre empleadores y trabajadores. Como siguiente punto tenemos las leyes laborales, que son un conjunto de leyes que regulan las relaciones entre los empleadores y trabajadores, estableciendo derechos y obligaciones para ambas partes. Estas leyes pueden influir a los salarios de manera indirecta al establecer normas sobre la jornada laboral, las vacaciones, prestaciones sociales, etcétera, que aumentan los costos laborales y pueden presionar a la alza de los salarios. Tenemos también como último punto las políticas fiscales, que pues son impuestos y subsidios, donde el gobierno utiliza impuestos y subsidios para influir en los costos laborales y por lo tanto en los salarios. Por ejemplo, deducciones fiscales para empresas que contratan ciertos grupos de la población pueden aumentar la demanda de trabajo en estos grupos. Y bueno, como siguiente punto podemos observar que son los factores que influyen en la determinación salarial, que en esta, pues como primer punto está la productividad, donde un aumento de la productividad de los trabajadores puede ir acompañado de un aumento en los salarios, ya que las empresas pueden pagar salarios más altos sin reducir sus márgenes de beneficio. Como siguiente punto tenemos la oferta y la demanda de trabajo, donde la escasez de trabajadores en determinadas áreas con ciertas habilidades puede impulsar a la alza de salarios, mientras que un exceso de oferta puede presionarlos a la baja. La inflación erosiona el poder adquisitivo de los salarios, por lo que los trabajadores suelen exigir aumentos salariales como para compensar el aumento del costo de vida. La globalización también incita a la competencia internacional, que puede presionar a la baja de los salarios en algunos sectores, mientras que en otros
puede generar áreas de oportunidades de empleo mejor remunerados. El poder de negociación de los sindicatos es muy grande, ¿no? La fuerza que tienen los sindicatos puede influir en la capacidad de los trabajadores para negociar salarios más altos y mejores condiciones laborales. Y bueno, ay, no se pasa la presentación. Ah, ya, disculpe. Y bueno, los desafíos y controversias, que ya es el último punto, creo. Sí, según yo sí, de este tema. Como primer punto, tenemos el equilibrio entre el crecimiento económico y la equidad, donde la fijación de los salarios mínimos demasiado altos pueden reducir la demanda de empleo, especialmente entre trabajadores menos calificados, lo que hace o puede perjudicar el crecimiento económico. Sin embargo, salarios demasiado bajos pueden generar desigualdad y pobreza. Como siguiente punto tenemos la flexibilidad laboral, donde algunas reformas laborales buscan aumentar la flexibilidad eh, del mercado laboral para facilitar la creación del empleo. Sin embargo, estas reformas pueden reducir las protecciones laborales de los trabajadores y afectar negativamente sus salarios. Tenemos también el tema de la informalidad, que es pues una gran parte de la fuerza política laboral aquí en México, donde el sector informal gana generalmente salarios más bajos y las condiciones laborales son menos seguras. Y bueno, como siguiente tenemos la conclusión. Y como conclusión puedo dar que el mercado laboral es un sistema dinámico y complejo, donde las interacciones entre la oferta y la demanda de trabajo determinan los salarios y el nivel de empleo. El equilibrio en este mercado es un estado ideal donde las necesidades de las empresas y trabajadores se satisfacen de manera óptima. Sin embargo, este equilibrio es constantemente desafiado por la multitud de factores internos y externos. Los salarios como eje central de este sistema son influenciados por la productividad, la oferta y la demanda de trabajo, la inflación y la globalización y el poder de negocios en los de negociación, de los sindicatos. A su vez, las políticas gubernamentales, las expectativas de los agentes económicos y ciclos económicos desempeñan un papel crucial para la determinación del equilibrio laboral. Es fundamental reconocer que el mercado laboral no es estático, sino que involucra constantemente en respuesta a cambios tecnológicos, demográficos y económicos. Desequilibrios como el desempleo y la inflación pueden surgir cuando las condiciones del mercado se alteran, generando desafíos sociales y económicos. Y bueno, compañeros, y maestro, esto ha sido todo. Muchas gracias, que tenga linda tarde. Hasta luego.